Era junio del año 2015 cuando decidí pasar mis vacaciones en la casa de mi abuela, en un vecindario tranquilo, de esos donde las calles parecen dormidas bajo el sol y las noticias viajan de puerta en puerta más rápido que el viento. Yo tenía 19 años y lo único que buscaba era escapar de la ciudad, de las responsabilidades universitarias y del ruido que parecía perseguirme en cada esquina. Ese verano, sin embargo, me regaló algo que jamás imaginé. Un encuentro inesperado. Una historia que aún hoy, cuando la recuerdo, me hace dudar si fue un sueño o una realidad demasiado intensa para ser cierta. Mi abuela vivía en una casa modesta, con paredes encaladas y un pequeño jardín que siempre olía a rosas frescas. Frente a esa casa, justo enfrente, vivía ella, Clara. Una mujer de alrededor de 40 años, de mirada profunda y sonrisa inquietante. La gente del vecindario la conocía por un solo detalle. Seguía soltera. Y en un lugar lleno de costumbres, antiguas, ese simple hecho la convertía en motivo de comentarios. Yo la recordaba vagamente de cuando era niño, aunque en ese entonces apenas reparé en su presencia. Pero esa primera mañana, al verla regando las plantas con un vestido ligero, comprendí que los años habían hecho en ella algo distinto. Había madurado en belleza, en seguridad, en un magnetismo que me atrapó de inmediato. Al principio pensé que era solo mi imaginación, el típico juego de las miradas casuales. Pero pronto noté que no. Clara parecía observarme con una atención distinta, como si estudiara cada gesto mío, cada movimiento. No había palabras explícitas, solo silencios cargados de algo que no entendía del todo. Los días fueron pasando, y ella siempre encontraba un motivo para cruzar la calle, pedirme ayuda con una maceta, cargar las bolsas del supermercado, arreglar una bombilla. Yo aceptaba sin pensarlo, aunque sabía que cada excusa la acercaba más a mí. Y con cada roce, con cada sonrisa, la tensión crecía. Una tarde, mientras sacaba la basura, Clara me llamó desde su puerta. «Daniel, ¿puedes ayudarme un momento?» Accedí. Y allí, bajo el sol de julio, comenzó a tejerse un juego peligroso. No lo sabía aún, pero esa invitación inocente sería la primera ficha de un dominó que me arrastraría sin remedio. El verano estaba comenzando y con él una historia que cambiaría mi forma de ver el deseo y la soledad para siempre. No tardé en darme cuenta de que Clara tenía un modo especial de aparecer siempre en mi rutina. No importaba si yo estaba leyendo en el patio, barriendo la entrada o simplemente sentado en el porche mirando el cielo, ella siempre encontraba la manera de interrumpir mi calma. Al principio, esas visitas parecían inocentes. Un saludo casual, un comentario sobre el clima, una pregunta cualquiera. Pero lo que me confundía era la manera en que me miraba, como si cada palabra suya estuviera cuidadosamente calculada para dejarme pensando mucho después de que se marchaba. Una mañana me pidió que la acompañara al mercado del barrio. Fue un trayecto corto, apenas unas calles, pero noté cómo caminaba a mi lado con un aire de complicidad. Se reía de mis ocurrencias, me preguntaba sobre la ciudad y la universidad, y cada tanto me rozaba el brazo con el suyo, como si lo hiciera, sin darse cuenta. Yo, por dentro, sentía una mezcla extraña de nerviosismo y curiosidad. Poco a poco, su casa se convirtió en una extensión de la mía. Siempre tenía alguna excusa para invitarme a pasar. Mostrarme un libro, ofrecerme un vaso de limonada, pedirme que revisara una lámpara que parpadeaba. No era lo que hacía, sino cómo lo hacía. Su cercanía, sus silencios prolongados, su voz bajando de tono cuando hablábamos a solas. Una tarde, recuerdo con nitidez, estábamos en su sala. Ella me pidió ayuda para bajar unas cajas del desván. Al entregárselas, mis dedos rozaron los suyos y en ese instante el tiempo pareció detenerse. Sentí una corriente recorrerme el cuerpo. Y lo más perturbador fue que ella no apartó la mano de inmediato. Sonrió, como si hubiera estado esperando ese momento. No lo comenté con nadie. Guardaba aquel secreto dentro de mí, como un fuego silencioso que se iba encendiendo día tras día. Sabía que estaba cruzando un límite invisible, pero ya era demasiado tarde. Había entrado en su juego. La introducción había quedado atrás. Clara no era una vecina amable, ni una mujer solitaria en busca de conversación. Clara era un enigma, que me estaba envolviendo poco a poco, y yo no podía ni quería escapar. Ese fue el verdadero inicio del verano, cuando comprendí que lo que nos unía no era simple coincidencia, sino algo más oscuro y profundo que apenas empezaba a revelarse. Aquella tarde de agosto quedó tatuada en mi memoria como una de las más extrañas de mi vida. El calor era insoportable, y el barrio parecía desierto. Yo estaba en el porche tratando de leer, cuando Clara cruzó la calle con paso firme. «Daniel, ¿puedes venir un momento?»
Preguntó con esa sonrisa que nunca supe si era inocente o peligrosa. La seguí hasta su casa. Dentro todo estaba en penumbra, las cortinas corridas y el aire impregnado de un perfume dulce y fuerte. Me pidió que la ayudara a mover unos muebles de la sala, pero en cuanto terminamos se sentó frente a mí, en silencio, como si estuviera evaluándome. «¿Sabes?», dijo finalmente, «la soledad pesa más de lo que uno cree». No supe qué responder. La frase quedó suspendida entre nosotros. Sus ojos me miraban fijos, y la distancia que nos separaba parecía deshacerse poco a poco. Entonces, con una naturalidad perturbadora, lo dijo. «Quiero que te acuestes conmigo». Sentí un vuelco en el estómago. El aire se hizo espeso, como si el tiempo mismo hubiera dejado de avanzar. No era un juego de miradas, no era una insinuación disfrazada, era una propuesta directa, sin rodeos. Me quedé en silencio, sin saber qué decir. Tenía 19 años, ella 40. Sabía que aquello era un límite que, una vez cruzado, no tendría regreso. Clara, al ver mi desconcierto, se inclinó hacia mí, rozando mi brazo con el suyo. «No tienes que responder ahora», susurró. «Pero no me mientas. Yo sé que lo has pensado». La frase me atravesó como un rayo, porque, aunque me costara admitirlo, era verdad. Cada mirada, cada roce, cada visita a su casa había encendido algo en mí. Y ahora, frente a esa confesión desnuda, ya no podía refugiarme en la duda. Salí de su casa esa tarde con la mente hecha un torbellino. Caminé por las calles vacías tratando de ordenar mis pensamientos, pero era inútil. Clara había roto el equilibrio. El secreto ya no era un juego, se había convertido en una decisión que debía tomar. El conflicto estaba planteado, y yo era el protagonista de una historia que no pedí, pero que en el fondo había deseado. Los días siguientes a aquella propuesta fueron una tormenta silenciosa dentro de mí. No podía concentrarme en nada. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Clara. Escuchaba su voz repitiéndome aquella frase imposible de olvidar. «Quiero que te acuestes conmigo». El barrio seguía su rutina como si nada pasara. Pero yo vivía en un mundo paralelo, atrapado entre el deseo y la culpa, entre la tentación y el miedo. Sin embargo, cada vez que la veía en su jardín, cada vez que me saludaba desde su ventana, comprendía que el destino ya estaba marcado. Una tarde, cuando el sol comenzaba a caer y el aire estaba impregnado de un calor sofocante, Clara volvió a llamarme desde su puerta. Esta vez no hubo excusas, no hubo pretextos. Solo me miró, con esos ojos que parecían atravesarme, y dijo: «Entra». Obedecí sin pensarlo. La casa estaba en silencio, apenas iluminada por la luz dorada del atardecer que se colaba entre las cortinas. Me ofreció un vaso de agua, pero apenas lo tomé. Lo que importaba no era la bebida, era la atmósfera, densa y cargada, como si todo nos empujara hacia un solo final posible. Se acercó despacio, sin decir palabra. Su mano rozó la mía, y luego, con una determinación que me dejó sin aliento, me tomó del rostro. No hubo tiempo para dudas. Fue un salto al vacío, un cruce definitivo hacia lo prohibido. No sé cuánto tiempo pasó después. Solo recuerdo el calor, la intensidad y la certeza de que aquel instante quedaría marcado para siempre en mí. Todo lo que había sido tensión acumulada explotó en esa entrega. Era como si el verano mismo se hubiera encarnado en un solo momento, un instante suspendido en el que nada más existía. Cuando finalmente nos quedamos en silencio, exhaustos, Clara sonrió con una serenidad extraña. «Sabía que pasaría tarde o temprano», susurró. Yo no respondí. Tenía el corazón acelerado, pero también una sensación de calma. Como si después de tanta tensión todo hubiera encontrado su cauce natural. Ese fue el clímax, el punto de no retorno. La certeza de que el secreto que compartíamos ya era imposible de ocultar. Después de aquella tarde todo cambió entre Clara y yo. El juego de miradas, las excusas, los silencios, todo eso quedó atrás. Ahora compartíamos un secreto que nos unía de manera irremediable, un lazo silencioso que ardía en cada encuentro. Pasamos más tiempo juntos. Algunas noches me invitaba a cenar, otras simplemente me pedía que la acompañara en el jardín. Y aunque el vecindario seguía con su rutina sin sospechar nada, yo sentía que estábamos viviendo una historia clandestina que flotaba entre lo cotidiano y lo prohibido. El verano, sin embargo, no perdona. Los días pasaban como granos de arena, cayendo en un reloj invisible. Y pronto llegó ese momento que había tratado de ignorar. El final de mis vacaciones.
Recuerdo con claridad aquella última tarde. El sol estaba bajo, pintando el cielo de tonos rojizos. Yo tenía la maleta lista en la habitación de mi abuela, pero no podía irme sin verla una vez más. Crucé la calle y toqué su puerta. Clara me abrió con una sonrisa triste, como si ya supiera lo que venía. No hubo palabras largas, no hubo promesas imposibles. Solo nos miramos, en silencio, entendiendo que aquello que habíamos vivido pertenecía a ese verano y a nadie más. «Te vas mañana», dijo, más como una afirmación que como una pregunta. Asentí. Ella se acercó y me abrazó. Fue un abrazo, largo, cálido, cargado de todo lo que no podíamos decir en voz alta. No hablamos de futuro, ni de qué pasará después. Ambos sabíamos la verdad. Nuestras vidas seguirían caminos distintos. Esa noche fue la última. Compartimos el mismo secreto una vez más, como si quisiéramos atrapar el tiempo entre las manos, aunque sabíamos que al amanecer todo terminaría. Al día siguiente, mientras el autobús me alejaba del vecindario, miré por la ventana. Clara estaba en su jardín, regando las plantas como la primera vez que la vi aquel verano. Solo que ahora, entre nosotros, había una historia que nadie más conocería. Nunca supe si lo que pasó fue un error o un regalo. Pero lo cierto es que en esos días de calor y silencio aprendí algo que marcaría mi memoria para siempre. Algunos encuentros no están hechos para durar, solo para arder intensamente y quedar grabados como un recuerdo eterno. Ese fue mi verano con Clara, un verano imposible de olvidar.